¿Qué es la autonomía moral? La autonomía moral es uno de los conceptos más característicos de la reflexión ética, especialmente en la modernidad. Con ella se expresa la capacidad del ser humano para dirigir su propia conducta, darse normas a sí mismo y actuar conforme a ellas de manera libre y consciente. Sin embargo, esta idea no ha tenido siempre el mismo significado, ni ha sido entendida del mismo modo en todas las épocas. En la filosofía antigua, la noción de autonomía no aparece formulada explícitamente como tal, pero sí está presente la idea de que el ser humano es un ser racional capaz de guiar su vida. Para Aristóteles, la moral no es una creación subjetiva, sino el descubrimiento de un orden del bien inscrito en la naturaleza humana. La persona libre no es la que inventa sus propias normas sin referencia alguna, sino la que es capaz de conocer lo que es bueno y vivir conforme a ello. La razón no crea el bien, sino que lo reconoce, y la libertad consiste en adherirse a él. Las escuelas estoicas profundizan en la dimensión interior de esta libertad. El ser humano es verdaderamente libre cuando es dueño de sí mismo, cuando no está sometido a las pasiones ni a las circunstancias externas. En este sentido, la autonomía se identifica con la independencia interior y con la coherencia racional. La ley moral no se impone desde fuera, sino que se vive desde una convicción interior que brota de la razón. Con el pensamiento cristiano, la autonomía se interpreta en relación con la verdad y con Dios. Agustín de Hipona insiste en que la libertad humana no consiste en hacer cualquier cosa, sino en orientarse hacia el bien. El ser humano es libre, pero su libertad está llamada a dirigirse hacia aquello que le perfecciona. La verdadera libertad no es la ausencia de normas, sino la capacidad de amar el bien. De este modo, la moral no se entiende como una imposición externa, sino como una llamada interior que orienta la vida. Tomás de Aquino desarrolla esta idea señalando que el ser humano participa en un orden moral objetivo que puede conocer mediante la razón. La ley natural no es algo impuesto arbitrariamente, sino una expresión del orden del bien inscrito en la propia naturaleza humana. La autonomía, en este contexto, no consiste en crear la moral, sino en comprenderla y asumirla libremente. La razón humana actúa como mediadora entre la ley universal y la acción concreta. El concepto moderno de autonomía moral alcanza su formulación más clara con Kant. Para él, el ser humano es autónomo cuando se da a sí mismo la ley moral a través de la razón. La moral no depende de autoridades externas, de tradiciones o de consecuencias, sino de la capacidad racional de establecer principios universales válidos para todos. Actuar moralmente es actuar por respeto a esa ley que la propia razón reconoce como obligatoria. En este sentido, la autonomía se convierte en el fundamento de la dignidad humana. Sin embargo, esta concepción plantea interrogantes. Si la moral depende exclusivamente del sujeto, surge el riesgo de que cada individuo establezca sus propias normas sin referencia a un criterio objetivo. Por ello, en la filosofía contemporánea se ha debatido ampliamente sobre los límites de la autonomía, buscando equilibrar la libertad personal con la necesidad de normas compartidas. La Iglesia Católica ofrece una visión que intenta integrar estos elementos. Reconoce que el ser humano es libre y capaz de tomar decisiones por sí mismo, pero afirma que la autonomía no es absoluta. La libertad humana encuentra su plenitud cuando se orienta hacia la verdad del bien. La conciencia no inventa la moral, sino que la reconoce y la aplica en situaciones concretas. Así, la autonomía moral se entiende como una libertad responsable, abierta a la verdad y al bien objetivo. En definitiva, la autonomía moral no consiste simplemente en hacer lo que uno quiere, sino en la capacidad de gobernar la propia vida conforme a principios que se reconocen como verdaderos. Es una libertad que implica responsabilidad, reflexión y compromiso con el bien. A lo largo de la historia, las distintas interpretaciones han puesto el acento en aspectos diversos, pero todas coinciden en que la moral requiere un sujeto capaz de decidir por sí mismo y de asumir el sentido de sus decisiones.